Muy buenas, hoy les vengo a hablar sobre el cifrado simétrico y unos cuantos algoritmos acerca de cómo funciona este cifrado. Vamos comenzando. ¿Qué es el cifrado simétrico? Bueno, a simples palabras, no es más que un método de encriptación en el que se utiliza una misma clave para cifrar y descifrar la información. Pasando a los cifrados que veremos, uno de ellos es el ESB, Electronic Code Block. Entre otros está el Cyberblock Chaining. El tercero que veremos será el Output Feedback Mode. Y por último el Cyber Feedback Mode. Empezando con el SB, Electronic Code Block. En este algoritmo, el cifrado SB cifra cada bloque de datos de forma independiente. Eso significa que dos bloques de datos iguales siempre se cifrarán de la misma manera y producirán el mismo resultado. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí en este diagrama vemos que eh, tenemos nuestro texto cifrado, tenemos nuestra llave aquí con nuestro método de encriptación y por último aquí vemos nuestro texto plano. Esto lo hace independientemente por cada texto o bloque. Mientras que en el cifrado CBC este se maneja diferente. Este utiliza más que nada un vector de inicialización, el cual utiliza el resultado del cifrado del bloque anterior para cifrar el siguiente bloque. De esta manera se crea una cadena de bloques cifrados que es más difícil de romper que si cada bloque se cifrara por separado, como lo vimos en el anterior. Aquí tenemos este diagrama, vemos cómo tenemos aquí nuestro vector de inicialización. Pero, ¿qué es el vector de inicialización? Bueno, esto no es más que una secuencia de números random o aleatorios que se utiliza para asegurar que un mensaje cifrado no produzca el mismo texto cifrado y evitar esos duplicados. Entonces, teniendo este vector de inicialización, cifra nuestro primer bloque y se envía junto con el mensaje cifrado al destinatario y así sucesivamente hasta recuperar el mensaje original, pero como vemos aquí en el diagrama, no se maneja de manera separada, todo va en conjunto de. En el cifrado UFB es un poco parecido, solo que en este modo el texto plano se divide en bloques de longitud fija y este se encripta uno a uno utilizando una función de cifrado de bloques. La salida del cifrado del bloque anterior se utiliza como la entrada para el bloque actual, lo que hace que el cifrado sea resistente a cambios en el texto plano original. Esto aquí es un poquito parecido al anterior. Aquí vemos que tenemos nuestro vector de inicialización y también nuestro texto plano. Estos son los dos puntos importantes, ya que aquí tenemos el principal, que es el que cifra todo nuestro bloque, pero no se manda, no se vuelve a replicar este texto o este vector de inicialización, sino que simplemente la salida de este bloque se manda al siguiente módulo o bloque para así proseguir con la encriptación. Mientras que en el cifrado CFB, este se divide en bloques de longitud fija de igual manera, se encripta también uno a uno utilizando la función de cifrado de bloques y nuestra salida del cifrado del bloque anterior se utiliza como la entrada para el bloque actual, igual como en el UFB, pero en ese se utiliza esta operación, la XOR o OR exclusiva, entre el bloque de texto plano y la salida del cifrado para obtener el bloque de cifrado. Entonces, aquí tenemos de igual forma que el anterior, nuestro vector de inicialización hace el método de la encriptación de nuestro bloque. Tenemos nuestro texto plano y aquí hace la operación. Aquí se envía con el texto ya cifrado, pero al mismo tiempo se manda al siguiente bloque y así sucesivamente. Entonces, resumiendo,
nuestro cifrado USB, cada bloque de texto claro se cifra de manera independiente. Este no requiere el vector de inicialización, mientras que los demás sí. En nuestro CBC, cada bloque de texto claro se combina con el anterior mediante XR antes de ser cifrado. El texto claro se combina con una secuencia de bytes cifrados generada mediante XR en el UFB, y por último, en nuestro cifrado CFB, el texto claro se combina con una secuencia de bytes cifrados parcialmente generada mediante XOR. Entonces hice un pequeño demo aquí donde pregunto más que nada lo principal, que es la clave secreta con la que se va a cifrar. Voy a utilizar un método de encriptación AES, entonces este sí o sí me requiere 16 caracteres, pero en dado caso que no los tenga, pues los voy a rellenar con 0 y los transformo a bytes. Entonces vamos iniciando. Aquí ya me pide la clave secreta. En este caso voy a poner: esta es mi clave. Y aquí me indica la clave introducida, el vector de inicialización, que es lo que estuvimos viendo, y el modo que va a utilizar. En este caso voy a utilizar el modo de OFB y voy a poner ahora sí el mensaje que quiero cifrar. Por ejemplo, hola a todos. Aquí está nuestro mensaje cifrado, y una vez ya mandado se encripta. ¿Cómo lo desencriptamos? Muy sencillo, simplemente volvemos a tener el modo en que se encriptó el mensaje y simplemente llamamos al desencriptador y se descifra el mensaje. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no llamo el modo? Bueno, pues simplemente el mensaje sigue cifrado. Y de esta manera, pues aquí ya tenemos el modo y el mensaje ya descifrado. Y eso sería todo. Muchas gracias.